139 días de administración, 128 de la sesión legislativa. Hoy es miércoles 21 de mayo del año 2025. En el primer turno tendremos con nosotros hoy al licenciado Raúl Márquez, exsecretario de Estado y subsecretario general del Partido Nuevo Progresista. En el segundo turno tendremos a Jesús Manuel Ortiz y González, ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, y tendremos con nosotros también a la representante Gretchen Howe, que estará con nosotros para hablar de algunos de los asuntos que trascienden en la palestra pública de este día, que está complicado las noticias. Y es que, y ya pasando al orden de los asuntos, el timing político, lo que se llama, ¿verdad? El uno medir las situaciones que enfrenta el país y la prioridad que se le da a los asuntos para resolverse y manejarse, también parece confrontar problemas desde la fortaleza. Y en una semana, en un fin de semana, donde hubo, y ayer lo resalté, la intervención de la policía con los vehículos que no se saben comportar y esta pandemia que existe de las corridas de motocicletas con acrobacias y todo lo demás, donde hubo un fuerte destaque de las agencias del orden público para esos efectos, que logró hasta 12 arrestos, múltiples confiscaciones de vehículos. También se consiguió drogas y armas ilegales. Pues vemos que la gobernadora decide escoger esta semana también para anunciar algo que alegadamente fue, ¿verdad?, una promesa de campaña en cuanto a los vehículos todoterreno, y ver cómo se legaliza el que algunos de estos puedan transitar por las vías públicas del país. Y uno dice, oye, acaba de la policía darle un golpe a esto con los recursos limitados que tiene. Y la misma semana, la gobernadora decide convocar a un comité o un tipo de task force donde hay gente allí muy valiosa. Está el director de la Comisión de Seguridad en el Tránsito, el ex representante José Memo González, y otras figuras que deben conocer algo de esto. Pero la propia Asamblea Legislativa está teniendo que enmendar la ley de tránsito para acabar con esto, porque hay una cantidad significativa de estos vehículos que le hace difícil el proceso de intervención a la policía, y entonces vamos a permitir que vengan más, que haya más vehículos que se ha comprobado evidentemente que no se saben comportar, que son una amenaza para otros vehículos en las vías públicas. Pues vamos a traer más para acá. Y ciertamente, pues no hay una política definida en cuanto a qué se va a hacer y quién sí y quién no. Y por eso la gobernadora convoca, mediante una orden ejecutiva, la conformación de este comité que habrá de darle a ella, creo que en 120 días, unas recomendaciones de cómo se debe manejar este asunto. Y hay inclusive un pienso o una solicitud para que se provea, para que sea el Estado, el gobierno, quien provea unas áreas para realizar estas acrobacias y estas otras exhibiciones que hemos visto en las carreteras del país. Y sí, esto es un problema y el gobierno lo tiene que atender. Lo que pasa es que parece ser una afrenta, inclusive para el logro reciente y limitado que ha conseguido la policía dentro de los recursos y la logística que tiene disponible para estos efectos. Entonces, ¿verdad? Hay que cuestionarse, ¿esta es la prioridad con todos los asuntos adicionales que hay? Pues mire, sí, es un problema, pero de la manera que parece atenderse y de acuerdo a lo que la gobernadora había dicho ella misma en torno a que todo lo que tuviera motor, vamos a darle tablilla, ¿verdad? Y hay que decir que la realidad es que ella defiende el asunto diciendo, pues mira, si le doy tablilla, los puedo identificar y puedo hacerle el trabajo más, no más fácil, pero de alguna manera
ayudar a la policía a dar con el paradero de estas personas si no se saben comportar. Hay que decir lo malo y lo bueno. Pero me parece que de alguna manera tener y esto y regularizar este tipo de conducta pudiera ser bastante identificado con las personas inclusive que estuvieron en esa convocatoria y que han tenido problemas en el pasado por este tipo de conducta al punto de que han sido convictos por situaciones enfrentando a policías. Y allí estaba Misael, el Rey Charlie, como parte de ese comité. Y un poco uno dice, pero si este tipo fue el mismo que agredió verbalmente y tuvo que ser arrestado, procesado y convicto por atacar al capitán Elvin Seno, quien es el director de tránsito de la unidad de tránsito junto a José González, por situaciones en este tipo de manifestaciones y de actividades convocadas. Y la gobernadora lo para allí, al lado. Me parece que el mensaje es funesto que se le envía a estos policías que ponen su vida en riesgo para que cuando usted transite en las vías públicas, este tipo de actividad no sea una amenaza para usted y sus familiares, a veces a altas horas de la noche o de madrugada. Y entonces, ¿verdad? Son cosas que son muy difíciles de entender. Pero si usted pensaba que eso es difícil de entender, tenemos un derrame de petróleo, de aceite en la bahía de San Juan, que ha tenido que salir la Guardia Costanera a inclusive admitir de que no saben de dónde salió, de quién es esa tubería. Están trabajando con el impacto, no va a ser inmediato. Y el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales dice, yo no tengo jurisdicción, yo no puedo hacer nada ahí. Eso le toca al Coast Guard, a la Guardia Costanera. ¿Desde cuándo la Guardia Costanera aquí limpia derrames de aceite? Pues van a tener que contratar a unas compañías para que hagan esa limpieza y no se sabe cómo se va a detener, ni mucho menos quién es el dueño de la tubería para adjudicar responsabilidad. Como tantas otras cosas, es complicadísimo para adjudicar responsabilidades, pero no pasa nada porque las autoridades estatales no tienen jurisdicción y que vengan los federales a resolvernos todo y adjudicar responsabilidad. Y a eso le sumamos la situación con el tren urbano, que saben que esta estación de Martínez Nadal, que es una de las más grandes, que tiene estacionamiento, pues ha detenido al tren. El tren está paralizado. Y dicen que hay daños por cerca de $5 millones y hay que esperar a la contratación de una firma de afuera para que venga a arreglar la instalación y poder continuar el servicio que provee a miles de puertorriqueños diariamente que lleguen a sus trabajos, a sus citas médicas y a tantos otros compromisos. Y esto se le suma a la situación reciente de la Autoridad de Transporte Integrado, cuyo director dio unas explicaciones en una entrevista que nadie puede entender tampoco y que le cancelaron y le cerraron la aplicación al muchacho que estaba dando la opción para informar a la gente en cuanto a cuándo iba a llegar la guagua, si habían cancelado el servicio, y algo que era muy útil para la ciudadanía, a través de un funcionario de esa entidad gubernamental, se solicita que se le cierre esa aplicación y ese acceso al joven que voluntariamente, sin ningún ánimo de lucro, ofrecía esta información. Cosas veredes que ni el marciano se le pueden explicar. Y ahí está detenido el tren. Veremos a ver qué pasa eso, porque sabemos que estaban bregando con el asunto de cómo cobrarle. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la Junta les tiene el dedo encima para que empiecen a cobrar la situación de los transportes. Eso nunca va a tener ganancia.
todos los servicios de transportación masiva, sean privados o públicos, siempre son perdidosos. Porque la tarifa que se cobra jamás va a cubrir la cantidad que se invierte en las instalaciones, en la maquinaria y en todo lo demás que implica el tener transporte colectivo en cualquier jurisdicción del mundo. No obstante, no por eso vamos a decir, pues déjalo ahí a su suerte, como parece haber ocurrido por muchas décadas a través de diferentes administraciones. Y la realidad es que al igual que las máquinas que generan nuestra electricidad, están tan obsoletas esas tecnologías, sí, porque el tren está obsoleto, sépalo. Ya van 20 y pico de años que se compraron esas máquinas y no hay piezas para ellas. Cada vez que se daña una pieza, en su mayoría hay que mandarla a hacer. Para las cafeteras de la generación y para el tren urbano también. Y las personas que conocen no están a una llamada de distancia. Tienen que traerla porque esa tecnología ya hace rato que se hizo obsoleta. Y hay una gente especializada en ese tipo de situación. Que debió haberse ido reformando eso y utilizar tecnología nueva. ¿Con qué dinero? Si no se dispone para eso. Aquí hacemos instalaciones muy bonitas. Compramos máquinas y después no hay chavos para el mantenimiento. Y nadie piensa en qué viene después. Pero como tantas otras cosas, es más importante darle tablillas a los Fortrax y a los Canam que resolver los problemas de muchos de los puertorriqueños. Y a esos efectos, la gobernadora hace una admisión hoy en la portada del periódico El Nuevo Día. Es que es muy difícil y hay escasez de funcionarios para yo poder nombrar gente del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia. O sea que, gobernadora, después de todo lo dicho en campaña, después de que ganó la elección, después de anunciar que se estaba tomando el tiempo para nominar gente porque tenía 8,000 resúmenes que tenía que mirar, ahí solamente habían 2 personas que usted había identificado para Estado y para Justicia. Y se va a contratar para hacer background checks a otras compañías porque parece que la que contrató originalmente no dio pie con bola, a pesar de haber funcionarios federales, dicho por la gobernadora. Pero dice más. Porque la idoneidad de los candidatos no parece estar ahí. Y a la sazón, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, recoge las expresiones de la gobernadora y parece hasta felicitarla. Y dice que el 95% de los nominados que sí se han confirmado son muy buenos. Dice el presidente del Senado en uno de sus y más recientes acostumbrados Buenos Días Puerto Rico. E insta a que se siga la misma rigurosidad que hay en las investigaciones que ha hecho el Senado para esas nominaciones desde Fortaleza. Entonces uno se pregunta, pero ¿y por qué la escasez? ¿Por qué puestos tan importantes? Ya no había una terna de 2, 3 personas que se hubiesen identificado. Entonces, ¿dónde radica la dificultad de candidatos idóneos en una administración de un partido que por tercera vez al hilo llega a la gobernación, por segunda con Cámara y Senado con una mayoría nutrida? Y son cosas que ni los mismos PNP se pueden explicar en cuanto a la toma de estas decisiones. Y como surgen ciertas situaciones adicionales, como este asunto de la carta del senador Eliezer Molina, que vuelvo y repito, como dije ayer, no descarto que esto sea una posición para victimizarse ante las expresiones deplorables y tontas, torpes de la semana pasada en cuanto a una periodista por su edad. Se trae la situación nuevamente de la Oficina de Seguridad y Protección, que había habido como una controversia chiquita
de a dónde respondían esos agentes. Porque en algún sitio dice que es a la policía y parece que hay otra disposición legal que le responden al Departamento de Seguridad Pública que rige la sombrilla de lo que es policía, bomberos, manejo de emergencia, sistema 911. Ya lo que es el Instituto de Medicina Forense está fuera de ahí y se ha planteado legislación inclusive para separar a la policía de esa sombrilla. Y esa parte es importante porque ayer el general Arturo Garfer, director o secretario del Departamento de Seguridad Pública, acude al Senado, a la oficina del senador independiente Eliezer Molina, para atajar la situación denunciada mediante esta carta con nombres y apellidos, y deja saber a su salida el general Garfer de que varias de las figuras que se identifican en esa misiva se va a hacer una investigación sobre ellas, pero que permanecerán en sus puestos. Y esto es un poquito de derecho laboral y el derecho que tienen esas personas ocupando ciertas plazas. Cuidado aquí, porque aquí pudieran haber puestos de confianza que no necesariamente tienen la misma protección que un puesto de carrera, pero no me voy a ir por ese hueco de conejo. La cuestión es ese anuncio de la investigación a estos funcionarios, como se habría hecho en semanas pasadas con el agente Soto, parte de la escolta de la secretaria no confirmada Janet Parra. El comisionado de la policía, Joseph González Falcón, también va a decir, oye, esta investigación es mía, me corresponde a mí porque esos son policías. Esa gente que está en la oficina de seguridad y protección, que son los que proveen las escoltas a los funcionarios, no dejan de ser policías. Pero parece que hay una disposición que fue aprobada por Alexis Torres, ex secretario del Departamento de Seguridad Pública, que reclama esa dependencia como una adscrita al Departamento de Seguridad Pública y no necesariamente a la policía. Pero ya el comisionado González Falcón había reclamado el que la investigación le tocaba a la policía. ¿Va a ocurrir lo mismo entonces con estos funcionarios que están a la cabeza de la Oficina de Seguridad y Protección? Yo no lo sé, pero parecería lógico porque si para el otro se reclamó esa jurisdicción de esos empleados, para estos debería hacerse también. Pero quien la anuncia nuevamente es el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garfer. Y la gobernadora, en esta instancia, como en otra que voy para allá ya mismo, dice, ay, yo no sabía de esa carta. Me acabo de enterar por ustedes. Hoy es miércoles. Ella dijo eso ayer. La carta trascendió públicamente el lunes al inicio de la sesión ordinaria. El pasado lunes, cuando en su turno inicial el senador Molina habla de que se le pudiera perseguir o que se le advierte de que hay una persecución y un carpeteo y que se le va a fabricar un caso. Alegadamente dice esa misiva. Y otra cosa de la cual la gobernadora se entera, dice ayer también, en esta actividad que se celebró en el antiguo casino, ahí en el Viejo San Juan, para las tablillas de los Canams y de los Ford Trucks y de los vehículos. Y la conformación del comité con el Ray Charlie allí. Y lo irá a presidir el comité de Ray Charlie, yo no sé. Yo espero que sea Memo quien lo presida, el director de la Comisión de Seguridad Pública. Pero trascendido eso, la gobernadora dice que se acaba de enterar de una carta que lleva ya unos días también dando vuelta en torno a una denuncia que hace New Fortress. New Fortress es la matriz de Genera Puerto Rico, quien se encarga de las plantas generatrices y de la generación de energía, la regular, la que le llega a usted a la casa, a través de las generatrices. Pero como saben, aquí se levanta un estado de emergencia inclusive, porque no tenemos suficiente generación, porque hay unas de esas plantas que no se les ha dado el mantenimiento, que vuelvo y les repito, es difícil. Porque no hay piezas para eso inclusive. Pero más allá de esto, había anunciado la semana pasada el zar de la energía, Josué Colón, y director de las alianzas público-privadas, varias cosas que tenían que ver con la contratación
de esa energía temporera, más allá del cable, de cuando se pensaba hacer las barcazas, sino de estas unidades, lo que le llaman los peakers, que son como las plantas que usted tiene en su casa, adicionales, que son unas unidades terrestres. Y que se iba a llevar eso a un proceso de competencia. Y que esa competencia no iba a estar tan siquiera, ese proceso de competencia, esa subasta o requerimiento de propuestas, las diferentes vertientes que hay para eso, no lo iba a llevar a cabo la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, que se estaba contratando un ente aparte, que se llama como el personaje ese de Star Wars, C-3PO, es PPPO, unas siglas así. Pero iba a ser ese ente adicional que iba a llevar a cabo ese proceso competitivo. Y que iba a excluir de participar ahí a Luma y a Genera, porque ellos tienen suficiente trabajo o deberían tenerlo, Luma con la transmisión y distribución y Genera con bregar con las plantas, que se ha presenciado allí el propio zar de la energía a decirle, ponme esto a funcionar en Costa Azul, en Aguirre, en Central San Juan, y que entran en servicio y salen de servicio, y entran en servicio y salen de servicio. Pero denuncia Wes Edens, el principal oficial de Genera o de New Fortress, y dice, aquí hay un asunto de cabildeo, y hay gente cabildeando y cabilderos reconocidos que están traqueteando con esta situación. Lo dice Wes Edens en su carta. Nuevamente, el asunto de firmas de cabildeo, esperemos que no sea la misma, que todavía no se sabe a quién se le vendió y que parece estar teniendo alguna predilección los clientes de esa firma. No sé si en este caso sean también clientes de esa firma de cabildeo. Pero le contesta el zar de la energía estas preocupaciones a Edens, de las cuales la gobernadora dijo ayer que se acababa de enterar. Parece que Josué Colón no le había dicho nada de estas denuncias a la gobernadora que habían sido recibidas a finales de la semana pasada. Y es natural, es razonable quizás pensar de que Genera y Luma no participen de esta generación adicional. Porque si no pueden bregar con lo que hay, y por eso es que se está contratando adicional y temporera, pues mano, enfócate en lo que tú tienes antes de quererte comer más pedazos del bizcocho. Razonable concluir eso. Y quizás el problema no esté en la entidad que está llevando a cabo el proceso competitivo, sino en los requisitos que existen para competir. Porque si de momento yo hago un proceso de competencia y conformo todas las reglas y digo, mira, tienen que ser una libreta amarilla con las líneas azules y no puede exceder de X cantidad, eso se puede prestar para que sea conformado a lo que un proponente puede presentar. Y eso es lo que está denunciando Genera. Y que no hay una participación adecuada. Y Josué Colón le dice, pues tira para adelante, vete a Fiscalía Federal o Estatal y presenta tu reclamo. Eso es peligroso. Al igual que es peligroso una aseveración de la gobernadora, voy a dar más detalles ahorita en cuanto a la contratación de educación, y parece darle no solo un espaldarazo al secretario Eliezer Molina, que no fue quien llevó a cabo la subasta para el contrato de monitoreo de las escuelas. Pero vengo ahorita con eso. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Está con nosotros el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista y exsecretario de Estado, el licenciado Raúl Márquez. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Un saludo a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan. Que inicie la sesión de maltrato. Bueno, no se preocupen, Eddie se pone así, pero yo no abuso de él. Me han estado llamando Eddie y diciéndome que por favor no abuse de ti tanto. Voy a seguir siendo igual de enérgico, pero estén por seguros que no, por lo menos hay que no hay ningún tipo de otra abuso variación aquí. de que yo soy el que te maltrato a ti. Mira, estaba levantando este asunto de la conferencia de prensa y la actividad celebrada ayer de la gobernadora para
dar concreción a lo que es un anuncio de campaña de viabilizar el que ciertos vehículos todoterrenos se les pueda dar tablilla para discurrir por las vías públicas del país. Y que allí habían una figura muy reconocida y que conocen sobre la materia. Hay otras que pudieran ser un poco cuestionables, pero el timing de esto, Raúl, me parece fatal en momentos en que la policía acaba de asistirle un golpe reciente en una redada donde no solamente confiscaron motoras, no solamente arrestaron personas, sino que también ocuparon drogas y armas ilegales. Y entonces parecería decir, si la están pasando difícil con esto, vamos a enviarle más motoras para allá, para que entonces hacerle el trabajo más difícil con los recursos limitados que tiene la policía. Eddie, porque en los carros, ¿cómo se lo explicamos al marciano? en los carros no ocupan armas y droga, ¿verdad? No en los enredadas carros, como en las esta. SUVs, en los camiones, no hay gente que anda con armas ilegales o con droga, ¿verdad? No existen, no ocupan. La gente que tiene armas y drogas solo anda en motoras, en Ford Track. Esa es la conclusión que me estás trayendo. No. Porque no me parece inverosímil. Pero ¿cómo tú haces un Willy en un carro? ¿Y cómo hace? Mira, Eddie, lo que es ilegal es ilegal y seguirá siendo ilegal. Claro. Lo que la gobernadora prometió y va a cumplir, porque lo va a hacer, y esto demuestra que ella tiene la voluntad política para hacerlo y que además tiene el liderato para hacerlo en el gobierno, es este comité y son las órdenes y las instrucciones que ella ha dado. Ella hizo una promesa, lo puso en la plataforma del PNP, el pueblo la apoyó abrumadoramente. Y ella lo está haciendo y lo va a hacer. Y lo que sea ilegal es ilegal. Y ella no está diciendo que va a legalizar que hagan wheelies en la carretera o que pongan en peligro la seguridad de los demás conductores. Está proveyendo una identificación, una tablilla a todas estas motoras y estos vehículos que actualmente no pueden transcurrir la carretera. Hay una campaña de la Comisión de Seguridad en el Tránsito que dirige el ex representante José Memo González, que ambos conocemos, para propósitos de gente que no usa casco, que no usa los reflectores y todo lo demás. Que tú sepas, esa es una de las cosas que se va a mirar, porque hay gente quejándose de que en Puerto Rico hace calor y que yo quiero correr en chancletas y en pantalones cortos. Bueno, eso será parte de lo que tendrás que decidir. Si te vas en el carro con aire acondicionado o vas a ir en la motora, hace calor. No traigas los carros, hace calor, pero si decides salir en la motora y es un requisito usar el casco, es un requisito usar los reflectores, tendrás que utilizarlo. Y es un requisito usar las botas, tendrás que utilizarlo. Así que al momento de salir, decidirás. Si quieres salir en verano en la motora, pues hace calor. Y es parte del equipo que tendrán que usar si se decide finalmente en la ley, ¿verdad? Pues úsalo en momentos, úsalo de noche o en otros momentos en que haga menos calor y te sientas cómodo utilizando el equipo de seguridad. Uno de los asuntos pero si es requerido, es requerido. Uno de los asuntos que ha traído tanto José González como el capitán Elvin Seno, que son los directores de la División de Tránsito de la Policía de Puerto Rico, es la dificultad y el riesgo que hay de írsele detrás a una motora versus un carro. Vamos a comparártelo aquí. Al haber mayor participación de vehículos de este tipo, en este tipo de corridas y manifestaciones, no le hace más difícil el trabajo a la policía, que están haciendo una labor encomiable para que personas no se vean presas de estas situaciones en el tránsito. Y viste, durante el fin de semana hubo un bloqueo, una redada. En Cataño. En Cataño. Esa es la que me refiero, por eso es que te digo que el timing es tan malo. Habrá si así lo concluye el comité, ¿verdad? Y se enmienda eventualmente la ley, habrán un nuevo tipo de vehículos en nuestras carreteras y la policía tendrá la obligación de modificar sus estrategias y de buscar la forma en que intervendrán con estos conductores si es necesario. ¿Verdad? Tendrán que ser creativos y tendrán que actuar conforme a la nueva política pública. Es similar a lo que sucedió después del 2020. Después del 2020 empezó a llegar a Puerto Rico un nuevo tipo de turista o un nuevo mercado de turismo distinto al que típicamente había estado llegando aquí, que era unos high-end. Empezó a llegar otro tipo de turistas. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿A cerrar los aeropuertos y no permitir que lleguen? No.
Puerto Rico modificó sus políticas públicas, modificó sus estructuras y adoptó estructuras adecuadas a este nuevo tipo de turistas. Pues lo mismo tendrá que hacer la policía para este nuevo tipo de vehículo que actualmente no tiene tablilla o no tiene autorización para transitar las carreteras. Cuando la tenga, tendrá que modificarlo y tendrá que adoptar nuevas estrategias para garantizar nuestra seguridad en las carreteras o mitigar nuestros riesgos. Podemos coincidir en que el asunto de las corridas de motora es una plaga y es un problema de seguridad. ¿Podemos coincidir en eso? Eddie, como tenemos problemas de seguridad con conductores en estado de embriaguez, con conductores que no respetan las leyes de tránsito, con conductores que van en exceso de velocidad, y para mí eso es independiente de si van en una motora, si van en un carro, si van en una guagua, si van en los vehículos que estén autorizados. Igual cuando hay cabalgatas que están por ahí con los reflectores en medio de las carreteras. O sea, no tratemos de encapsular este problema en las motoras o en las Ford Trucks o en un tipo de vehículo. Hay situaciones en nuestras carreteras que se afectan por todos los vehículos que están en ellas. Podemos coincidir en que las corridas de motora son una plaga y es un problema para la seguridad pública. Es que no puedo aceptar eso, porque lo próximo que me vas a llevar es que el que yo esté en bicicleta es una plaga y es un problema. Y que yo salga a correr bicicleta o con los grupos de bicicleta, pues también va a ser un problema. Y no es así. Ni los carros se comportan como las motoras. Lo hemos visto al frente de la cara de los policías, inclusive. Pero es que no es la motora la que se comporta, Eddie. Son las personas. Ajá. Y son las personas a las que hay que educar. Hay que, ¿verdad? Y la gobernadora quiere darle más tablillas a gente para que se comporte de la misma manera. No, Eddie, pero entonces es que tú estás diciéndome, porque son un problema, pues no los querramos, no los tengamos. Queremos tener lo menos posible, ¿o no? Eddie, lo que tenemos es que educar a las personas. Tenemos que cambiar toda esta imagen y toda esta situación. Pues no es educar, no es dar tablillas para hacer el problema más grave. Yo pensaría. Yo creo que tú estás llevándolos a un punto que no es el correcto. Tú eres el que lo está diciendo aquí. El representante Cheito Hernández, del precinto 3 y presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, está legislando porque con lo que hay en la legislación actualmente no es suficiente, porque las acrobacias no están cubiertas ahí. Bueno, pues, y yo le aplaudo esa iniciativa al representante y le está cooperando y está aportando. ¿Para qué? A nuestra seguridad en las carreteras. Pues hay un problema de seguridad. No, si él identificó un loophole en la ley, una zona gris, no está prohibido. Oye, el que está haciendo acrobacias lo está haciendo de una forma que no puede ser penalizada porque no está contenido en la ley. Y eso tú lo sabes, tiene que estar en la ley expreso para que pueda ser penalizado. Nulo un crimen, nulo un pena, sino la ley previa scripta, ¿verdad? Es lo que se establece en el derecho penal. Bueno, pues Cheito identificó un loophole en la ley, que las acrobacias no están prohibidas, no configuran los elementos de ninguna infracción, y él los está legislando, está haciendo lo correcto. Y están agravando la pena también en $5,000. Evidentemente eso es para disuadir una conducta que es un problema. Claro, pero llevarlo de hacer acrobacias a prohibir estar en motor en la carretera es ir de lo sublime a lo ridículo. Yo no te estoy diciendo que prohíban estar en motor en la carretera. Pero decídete. Hay un montón de gente que usa, el único medio de transporte que tiene es una motora. Pero esa gente no es la que se comportan como hemos visto en las corridas. Pues me has dicho, pues ya me dijiste, admisión de parte, relevo de prueba. No son los vehículos, son algunas personas. Bueno, pues con esas personas habrá que intervenir. La policía tendrá que identificar estrategias para eso y la Comisión de Seguridad en el Tránsito deberá identificar métodos y campañas para educarlos de forma tal que mitiguemos ese problema. Y como los que hay ahora no se saben comportar, vamos a traer más gente. Ese es mi punto. Pero Eddie, es que tú estás penalizando las motoras o los vehículos por las personas que no se saben comportar. Lo hemos estipulado. Hay personas que no saben utilizar el vehículo adecuadamente. Pues trabajaremos con ese problema. Pero eso no significa entonces que no vamos a cumplir con una promesa de campaña, con una plataforma que apoyó abrumadoramente a la gente en las pasadas elecciones. Y eso es una prioridad brutal. Eddie, podemos mascar chicle y caminar a la vez. Podemos mascar chicle y caminar a la vez. El hecho de que estemos trabajando con la reconstrucción, con Luma y con los municipios no significa que no podemos trabajar con otros asuntos de política pública, por Dios.
Hay partidos que no lo pueden hacer, amigos tuyos que no lo pueden hacer. Jennifer González, la mayoría del PNP en la Cámara y en el Senado lo pueden hacer. Pero el tener vacantes en el Departamento de Justicia, en el Departamento de Estado y en el Departamento del Trabajo, es más importante. Y la gobernadora está trabajando con eso también. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Tomamos la sesión con el representante, voy a decir. Ese es tu próximo invitado. El licenciado Raúl Márquez. Estábamos hablando del asunto del anuncio ayer de la gobernadora de legalizar o de viabilizar el que se le provea tablillas y la confección de un comité, la conformación de un comité para que les rinda un informe en cuanto a cómo debe trascender eso. Y un poco transicionaba al próximo asunto, de lo cual la gobernadora dice no haber tenido información tampoco, y es esta situación que se suscita nuevamente en la Oficina de Seguridad y Protección, adscrita, en algunos sitios dicen al DSP, al Departamento de Seguridad Pública, y en otros a la policía. Y una investigación que se comienza, Raúl, para propósitos de una alegada persecución que se lleva o se advierte al senador independiente Eliezer Molina. El general Arturo Garfer ayer recurre o se persona en la oficina del senador Molina y anuncia que habrá de comenzar una investigación en cuanto a algunas figuras con nombre y apellido que se detallan en esa carta. ¿Qué tenemos en cuanto a eso? Eddie, lo primero que te tengo que decir es que desde el pasado cuatrienio, de final del pasado cuatrienio, la Oficina de Seguridad y Protección pasó de la policía al DCP y le responde directamente al secretario. Pero no olvides que las personas que componen esa oficina continúan siendo policías y están sujetos al reglamento del negociado de la Policía de Puerto Rico y a otra jurisdicción, ¿verdad?, que tiene nuestro comisionado de la policía. Así que por ahí hay una responsabilidad dual o una jurisdicción que hay un overlapping donde ambos jefes de agencia pues intervienen o trabajan con las personas que son parte de la Oficina de Seguridad y Protección. Yo aplaudo las acciones del general Arturo Garfer. Para eso está ahí. Para eso la gobernadora ha delegado la autoridad y la función de dirigir o ser el secretario del DCP y ejercer su liderato. La gobernadora no tiene que estar en absolutamente todas las noticias, ¿verdad? La gobernadora, yo estoy seguro que lo último que hace es por las mañanas, o que lo último que se le ocurre hacer por las mañanas es entrar a las redes sociales de Eliezer Molina a ver qué él está opinando, qué él dice, porque gracias a Dios no gobernamos para complacer a Eliezer Molina ni en sus peticiones. Pero en general sí está pendiente de lo que está pasando dentro de su departamento y naturalmente ante una denuncia o una alegación como esta, pues está tomando yo creo que la decisión correcta, que es investigarlo y demostrar si en efecto si está pasando algo, que yo lo dudo, tomar cartas en el asunto, y si no está pasando nada, pues decírselo a la gente. Fíjate que es una carta anónima. Y es la forma en que muchas veces los cobardes dicen las cosas. Wow. De forma anónima. Porque si yo estoy diciendo algo donde tengo la razón, estoy haciendo una denuncia seria o una forma correcta, no debo tener problema con suscribirla y poner mi nombre debajo. Muchas veces lo he hecho. Muchas veces lo he dicho. La información no fue difundida a través de las redes sociales. Sí fue a través de las redes, pero originalmente esto fue en el turno inicial de comunicaciones emitidas al Senado. Y de ahí entonces es que se le pasa al senador y lo hace en su turno inicial. O sea, esto no es un chisme de las redes. Él se para en su turno inicial y denuncia esta situación muy seria. No trasciende, no sé si tú tengas información, él fue a Fiscalía Federal, elevó esto más allá del Departamento de Seguridad Pública y hacer la denuncia tanto en sus redes como en su turno inicial. Pues la verdad es que no he escuchado que él haya tomado ninguna otra medida, además de enviar copias a los medios, ¿verdad?, de comunicación, y le ha dado mayor publicidad, pero no desconozco si él ha tomado algún otro tipo de acción. Y más allá de ser anónima la carta, ¿te preocupa lo que está contenido ahí? ¿Te merece credibilidad? Así sea anónima. Bueno, Eddie, lo que pasa es que un tipo de denuncia como este, ¿verdad?, en donde nosotros venimos llamados... ¿Cómo lo clasificas? Nosotros venimos... Es como una amenaza de bomba, ¿verdad? Si alguien llama al aeropuerto, si alguien llama al Capitolio, llama a algún lugar donde haya concentración de personas y dice que allá hay una bomba,
lo hace anónimamente y nosotros no podemos despachar eso livianamente, ¿verdad? Tenemos que tomar medidas, evacuar, asegurar e inspeccionar. Pues en una situación como esta, no podemos tomarlo livianamente y debemos Digo, lo que pasa es que siguiendo tu analogía, sería hacer como las investigaciones sería pertinentes. como decir, Jesús Manuel Ortiz tiene una bomba. O sea, le pone nombre y apellido, le pone rostro a esas personas que evidentemente están en la dirección de una entidad. O sea, que no Claro. es, no es una... Eddie, y se está tomando de forma seria. Yo estoy seguro que el general Arthur Garfer ha activado los protocolos del DSP y va a hacer la investigación pertinente conforme a la denuncia que hizo el senador. Yo a la gente Sayas no lo conozco, pero a Maceira Berríos trabajó con nosotros en el Senado. Claro, por eso yo no creo que sean ciertas estas denuncias. De ella es una persona seria. Una persona seria, trabajadora. No decir jodona, y lleva en el DSP, lleva en el DSP, te diría yo que lleva 8 años, fácil, si no me equivoco, la señora Maceira Berríos. La conozco desde que trabajaba en el Senado. No he tenido grandes intervenciones con ella de trabajo, pero sé quién es. Claro. La he visto y sé el trabajo que hace en el DSP por referencia, ¿verdad? Y constantemente he escuchado de ella y no me parece que sea una persona que se preste para este tipo de casos, pero sí es la obligación de Arturo Garfer hacer la investigación ante la denuncia del senador, porque no solo Eliezer Molina, ningún senador de mayoría ni de minoría debe estar sujeto a circunstancias como esta. Fíjate, esto evoca quizás en una época pasada, previo a los sucesos de Cerro Maravilla y todo lo demás, que había unas estructuras de inteligencia dentro de la policía. Pero te pregunto, esa oficina de seguridad y protección, que es para las escoltas, ¿no? Sí, para las escoltas, es para la seguridad de nuestros funcionarios electos, nuestros secretarios que conforme a la ley llevan escolta y los dignatarios que nos visiten. Estando y siendo esa la responsabilidad, ¿estarían en posición de llevar a cabo la función que se denuncia en esta carta? ¿Tendrían tiempo para eso o es factible el considerar de que pudieran prestarse para, no prestarse, sino realizar esa labor? ¿Tienen esa en sus manos esa responsabilidad? Porque una cosa es la inteligencia que está en la calle, los encubiertos y demás, pero si esta gente está dándole protección a ciertos funcionarios, ¿cómo es que pueden...? Esos son otros 20 pesos. Yo he visto el trabajo que hacen estos policías, ¿verdad? Que tienen la función de dar seguridad y protección a los dignatarios y a nuestros funcionarios electos y miembros del gabinete. Y es una oficina pequeña, Eddie. Porque si tú me dijeras, vamos a perseguir al secretario tal o a la secretaria tal o al director tal que tiene escolta, yo te digo, mano, esa gente están con él bastantes horas del día y sí pudieran tener acceso a información Esta sensitiva. gente tiene mucho trabajo. Yo he visto las condiciones de trabajo de estos policías que ejercen esta función. Comen cuando pueden comer, duermen cuando pueden dormir, van al baño cuando pueden ir. O sea, realmente es mucho trabajo. Yo dificulto, ¿verdad? Como tú señalas, por el volumen de trabajo que tienen, que tengan tiempo suficiente para entonces seguir a nada más y nada menos que a esta figura tan importante. Digo, y de paso, que él es el Molina. Mucha gente se queja a veces de los costos de las escoltas, y esta conversación la he tenido previamente con nuestro próximo invitado, que esa gente, al estar adscrito a esa entidad, bueno, no es que cobren horas extras, pero van a cobrar no matter what porque pertenecen a esa unidad, tengan a alguien a quien proteger o no. Mira, Eddie, cuando yo ejercía como secretario de Estado, yo salía de mi casa todos los días entre 7:30 a 8 de la mañana y llegaba todos los días entre 9 a 10 de la noche. Y estas personas, yo vivo en Atillo, estas personas me recogían, si yo decía que íbamos a salir a las 7:30 de la mañana, a las 7:15, 7:10 ya estaban esperándome para salir. ¿Cómo se llamaba la gente, el director de tu escolta? Era súper buena gente. Suárez, que le envío un saludo, ¿verdad? Con todos ellos hice, ¿sabes qué? Terminé haciendo una gran amistad porque pasaban conmigo 12, 14 horas al día, 15 horas al día y los veo por ahí y los saludo siempre con mucho cariño y les envío saludos a todos ellos. Su trabajo. Claro. Entonces, pues... Por eso, ¿qué te digo? ¿Qué yo dudo que ellos, después de dejarme 14 horas después de buscarme, tuvieran tiempo para... Los miembros de esa oficina. Bueno, lo dice una carta anónima. Garfer está cumpliendo con su responsabilidad, activado los protocolos y vamos a conocer el resultado de esa investigación. Pero ya le había dado el comisionado de la policía un salpazo a Garfer por estar haciendo esas investigaciones que le tocaban a la policía. Bueno, lo que pasa es que aquí se están refiriendo a una función de la oficina como tal, ¿verdad? Entonces, estando la oficina bajo el Departamento de Seguridad Pública, entendería yo que Garfer
debes iniciar la investigación y aportar. Si eventualmente se une la policía con el DCP o la policía asigna recursos o qué va a suceder o quién tiene la jurisdicción para sancionar conforme al resultado de la investigación, si es el DCP o es la policía, pues eso se definirá. Lo importante es que que ya está trabajando Garfer, se reunió con el senador y no dio por livianas o por descartadas las alegaciones porque vinieran de Eliezer Molina. ¿Qué tipo de derecho se va a utilizar para llevar a cabo la investigación administrativa y si correspondieran sanciones? Mira, Eddie, ahí están los reglamentos y eso tendrán que definirlo. Ah, bueno, pero es que hay unos derechos. Es que tú me traes un asunto de derecho laboral, si lo vas a retener en el puesto, no lo vas a retener en el puesto en este momento, mientras se hace la investigación. Hay un derecho del empleado. Bueno, eventualmente tendrán que aplicar el proceso que se utiliza para sancionar. Hay un proceso para los empleados de carrera, hay otro proceso para los empleos de confianza, ¿verdad? Y eso tú lo sabes y yo lo sé porque somos abogados. Mira, hay tantos asuntos, pero no puedo dejarte sin hacerte esta pregunta. Se ha criticado la figura del primer caballero, que qué hace en actividades como la de los municipios, de las finanzas municipales, del rescate a los municipios, y qué hace en la confección del comité. Él es experto en algunos de estos asuntos. Qué interesante, Eddie, qué interesante esto. Porque tu próximo invitado dirá que Jovín está allí metido, que él no tiene nada que ver, que él no rinde informes de ética, él dirá todas esas cosas. Pero yo te voy a recordar a ti, cuando las primeras damas se abstenían de participar en la estructura gubernamental y continuaban sus trabajos, Luce Vela, que continuó siendo notario, y la esposa de García Padilla en su momento continuó con su práctica como contable. Pues entonces la crítica era que ellas tenían un acceso especial, que no las podían tratar igual, que mira, ahora tienen más clientes porque son primeras damas, que eso es una forma de tener acceso a su esposo gobernador. Entonces, ahora que Jovín se abstiene de sus negocios privados y los negocios de su familia y participa de la estructura gubernamental, la crítica es que él está allí. Mira, hablamos la semana que viene a ver en qué más va a salir atrás Jovín en las próximas convocatorias de la gobernación. No, yo quiero que el doctor Jovín continúe. Eddie López acompaña también, como todos los miércoles, el ex candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático y ex representante y ex secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz y González. Buenos días. Buenos días, Eddie. Buenos días a la gente que nos ve y nos escucha por Nación Z y por Telemundo. Un placer para mí estar aquí siempre todos los miércoles. Turno de privilegio personal para defenderse de las imputaciones del pasado invitado. Yo tengo que decirle al subsecretario del PNP, porque quien está aquí es el subsecretario del PNP, no necesariamente es el licenciado Raúl Márquez. Que en esa se equivoca. Yo no tengo, ¿verdad?, respeto a la posición de la gobernadora y de su esposo. Ellos determinan dónde participan y dónde no. Si hay gente que nos sintonizó ahora, sepan que estábamos cuestionando la participación en ciertas actividades en el fondo, ¿verdad?, del primer caballero, José Jovín Vargas, para propósitos de cuando se habla de los municipios, cuando se habla ayer de viabilizar o buscar viabilizar o otorgar las tablillas a los Canam y a los Ford Tracks, y la participación de en estas actividades y la información a la cual pudiera tener acceso. Bueno, mira, realmente hay gente que suele criticar este tipo de cosas. Yo, por lo menos de mi parte, nunca me he caracterizado por ser un funcionario ni público ni un político que critica cosas por criticar. O sea, yo cuando tenga que decir que la gobernadora hizo algo bien, lo voy a decir. Cuando tenga que decir que discrepo de ella, lo voy a decir. Y en ese caso, él es su esposo, él es el primer caballero. Pero la aportación no es visible. Es que no sé cuál es la aportación porque no estaba en la reunión. Por eso no es visible, ¿no? Por eso no hay manera de saberlo, ¿verdad? ¿Está la foto? No lo sé si participó de toda la reunión, no sé si entró en algún momento y salió, no lo sé. Sale en la foto. Pero por eso sale en la foto, pero lo que te quiero decir es que yo no sé si estuvo toda la reunión o simplemente entró 5 minutos antes de la foto, no lo sé. Pero o si ofreció comentario o algún tipo de... O si habló o no habló, ¿verdad? O opinó sobre algo. Pero para su señoría es perfectamente válido que un primer caballero o una primera dama participe de este tipo de eventos. Yo honestamente, yo no me enfoco en eso como un problema. Si en algún momento se utiliza la posición, no por estar en una reunión, por cualquier otro asunto, de manera equivocada, pues ya es otro tema, ¿verdad? Pero el que esté presente, pues le podrá gustar a una gente sí, otra gente no, pero por lo menos yo no me enfoco en eso. Yo creo que a la larga... ¿Es algo cosmético entonces? Pues, su presencia allí, no lo sé. O sea, no quiero decirte algo que a mí no me conste. Él es su esposo, el primer caballero. No sé si ella quiere que lo acompañe, le interesa el tema, no lo sé, pero no es algo en el que yo me voy a enfocar en criticar.
Yo ahorita cuestionaba el timing de celebrar esta convocatoria esta semana, cuando recientemente se hace la intervención por parte de la policía en Cataño. Se ocupan vehículos, se ocupan armas ilegales, se ocupan drogas, arrestos y todo lo demás. Y se deja entrever, licenciado, la dificultad que tiene la policía con los recursos que tiene para intervenir con estas personas. Y entonces queremos que sean quizás más, que no estamos dando por hecho de que se vayan a comportar mal, pero agrava el asunto mientras más motoras hayan. Y yo creo que aquí hay un tema de política pública. O sea, en eso yo tengo diferencias con ella. Yo creo que hay unos vehículos que no están hechos para estar en la calle. Punto. Y entonces uno tiene que preguntarse cuál es el problema que estamos tratando de resolver. El problema es que no tenemos recursos para fiscalizar la ley. El problema es que la ley no atiende todas las conductas que entendemos debe atender. O el problema es que estamos en desacuerdo con que la ley prohíba ese tipo de actuación. Sí. ¿Cuál es el problema aquí? Claro. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Y desde mi punto de vista, hay unos vehículos que no están hechos para eso, punto. Y tú puedes buscar hacerle cambios a la ley y hacer lo que tú quieras, pero al final del camino, hasta los mismos manufactureros de ese tipo de productos te plantean dónde se pueden correr y dónde no se pueden correr. No hay un poco de hipocresía aquí, porque cuando vemos una caravana política en las campañas, y usted acaba de culminar una, vemos las motoras, vemos los Ford Track, y ahí sí se puede, y ahí pueden haber acrobacias y pueden haber todo este tipo de situación y no pasa nada. Yo creo que hasta cierto punto la ha habido. Eso es una realidad, nadie puede decir que no. O sea, se han permitido, no solamente en las caravanas políticas, en muchos eventos que se dan. Hay aquiescencia, hay permisibilidad. Claro, lo ha habido, esa es la realidad. El tema es que nosotros tenemos un país donde, si tú miras los distintos ámbitos de la vida, hay un problema de orden, ¿verdad? Hay un problema de disciplina, porque estamos hablando de motoras, Ford Trucks, etcétera, pero hay quienes hablan de las cabalgatas en algún momento. Hay quienes hablan de otro tipo de actividades cuando se ponen, por ejemplo, a recoger dinero en los semáforos. ¿Las caravanas políticas? Las caravanas políticas, las caravanas. Claro, o sea, se hacen, hay mucho. Nosotros somos particulares en nuestras celebraciones, sí, ¿verdad? En distintos ámbitos. Y a veces uno, pues tampoco es que vivamos en una sociedad con una restricción excesiva, donde no puede haber una manifestación, pero debe ser planificado. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando tú invades una vía pública, obstruyes el tránsito totalmente y entonces los vehículos que están autorizados a estar así en esa vía no pueden transitar y los que no están autorizados se adueñan de la vía pública. Hemos visto es un problema. Gente atropellada, ¿verdad? Claro. Gente en el tránsito. Vimos cómo quemaron un carro recientemente. Hemos visto confrontaciones. Correcto. Nuestro hermano y amigo Jorge Suárez, saliendo de un concierto en el Choliseo, le tuvo una situación en cuanto a eso. ¿Y qué tú haces? Porque son un montón. Son un montón y estás tú solo a las 12 de la noche. O sea, es un tema de seguridad. Así que por eso comencé diciéndote, es un asunto de política pública en el que yo discrepo es un tipo de ella. Pacífico, claro. Pero otra persona pierde los cascos y dice... Y tenemos una tragedia. Aquí, yo discrepé de ella incluso en la campaña cuando ella hizo su planteamiento. Y no lo corrigió. Bueno, después, ¿verdad? Hizo ahí un Dependiendo de lo que el manufacturero diga. Sí, un acto de acrobacia, pero ciertamente aquí yo creo que lo que está pasando es que hubo una promesa de campaña. Todos los sectores, cuando tú haces una promesa de campaña, van a ir a reclamarle a ese político que hizo esa promesa. Y yo creo que ella ahora está respondiendo. Pero tú dijiste algo que me parece bien importante, que es el tema del timing. Yo discrepo de la política pública si eso es lo que se trata de hacer. Perfecto. Ahora bien, el timing, sí, yo creo que hemos visto unas actuaciones del gobierno en distintas áreas donde uno a veces se cuestiona si hay una planificación de cuándo se dicen las cosas o no, ¿verdad? Y en este sentido, si tú tienes una redada, una actuación de la policía unos días antes, donde evidentemente hubo problemas, pues, y haces ese anuncio, parecería enviar un mensaje de desautorización. Y ahí es donde yo creo que hay que tener mucho cuidado. No lo van a decir, licenciado, pero ¿cómo usted piensa que se siente el capitán Seno, el teniente coronel González? Claro. Deben sentirse, ¿verdad? Yo no quiero hablar por ellos, pero... Arriesgan sus vidas yéndosele detrás a estas motoras. No, deben sentir desautorización de parte de la comandante en jefe, ¿verdad? Si esa es la, ¿verdad? La conducta y lo que están buscando con este tipo de medidas. Así que sí hay y yo tengo mucha conversación con policías y los policías pues necesitan el respaldo del comandante en jefe, necesitan ese respaldo de sus superiores, de que están haciendo un trabajo por el cual ellos arriesgan su vida. Así que veremos cuál es el saldo, volvemos. Yo no sé en qué va a terminar esta medida, pero ciertamente hay un tema de política pública aquí en el que yo por lo menos discrepo
en ese tema. Voy a concretar dos noticias que trascienden hoy. No necesariamente tienen algo que ver, pero son expresiones directas de la gobernadora, no a través de un portavoz, no a través de un comunicado de prensa. Ella misma lo dice. Admite su dificultad para llevar a cabo los nombramientos que quedan pendientes, que hay escasez de candidatos idóneos, ¿verdad? Estoy recapitulando lo que ella dice Y resumiendo. en unas expresiones extensas. Y también de que ella presentó un mensaje en el Centro de Bellas Artes de sus 100 días en la administración, pero voy a ir a la legislatura en estos próximos días. Mira, yo le tengo que dar una de cal y una de arena. Uh-huh. Yo creo que no está mal que Admitir que es un difícil. político, un gobernante admita cuando hay que admitir algo. Mira, si hay problemas por la dinámica de los nombramientos, pues yo no veo un problema en que ella lo diga, ¿verdad? Porque también los políticos y un gobernador, en este caso una gobernadora, necesita tener credibilidad con la gente, ¿verdad? Sí. Y tú no puedes nadar contra la corriente y si evidentemente hay un problema por las razones que sean, pues yo no veo ¿verdad? Mal que ella lo diga. Me sorprendió que lo dijera, ¿verdad? Porque creo que el gobierno no se ha comportado en estas semanas tratando ¿verdad? de dejar claro que está teniendo ese tipo de problemas, pero qué bueno que lo dijo. Sí, al final me parece que es un acto ¿verdad? de sinceridad el poder admitirlo. Eso no es malo. En términos del mensaje, aquí es una actuación un poco contraria a la que acabo de mencionar, porque ella hizo unas expresiones hace unas semanas poniendo en duda siquiera que fuera a presentar un mensaje. De repente se da toda esta dinámica, toda esta discusión de cuestionamiento y ayer parece enviar otro mensaje diciendo que cambió de parecer o que en efecto va a regresar. Yo creo que la Constitución es clara y a mí me parece que tiene que emitir un informe, aunque yo no coincido con los que plantean que obligatoriamente tiene que ser presencial. Yo pienso que la Constitución lo que requiere es que se presente un informe, ¿verdad? Y algunos lo han interpretado como que son dos informes, un presupuesto y una situación de Estado. Pero de que hay que hacer una presentación, me parece que sí hay que hacerla en la manera en que ellos entiendan. Y si lo que ellos querían hacer con el mensaje aquel de los 100 días era eso, pues yo me imagino que debieron haberlo comunicado así y lo que ocurrió en aquel momento no fue eso, ¿verdad? Eso no fue lo que ellos comunicaron. Así que ahí evidentemente están buscando cómo tratar de subsanar posiblemente un error en la comunicación que abrió las puertas para que se le cuestionara sus verdaderas intenciones. Licenciado, artículo 4 de la Constitución. Sí. Presentar a la Asamblea Legislativa al comienzo de cada sesión ordinaria un mensaje sobre la situación del Estado y someterle además un informe sobre las condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año económico siguiente. Dicho informe contendrá los datos necesarios para la formulación de un programa de legislación. Sí. Habla de un mensaje. No, Y habla de un dice informe. presentarle la situación. Habla de un mensaje y habla de un informe. Habla de dos. El informe es el de presupuesto y el mensaje o la presentación, si puedes repetir la palabra, es el de situación de Estado. Presentar a la Asamblea Legislativa al comienzo de No cada hizo un sesión mensaje. ordinaria un mensaje Por eso. sobre la situación del Estado. Y el mensaje puede ser escrito, no dice que es verbal, que es presencial. O sea, yo puedo enviarle un documento. ¿Algún gobernador lo ha hecho eso previamente? No lo han hecho, eso es otra cosa, eso es costumbre, es otra. Ya. Pero la presentación del mensaje no dice de manera, y estará presente en la Asamblea Legislativa para hacerle una presentación de lo que de situación de Estado. ¿Cuánto pudiera tener que ver esto con la situación tensa que ellos insisten en decir que no existe entre la gobernadora y Tomás Rivera Chats? Mira, yo creo que para mí no creo que tenga que ver demasiado con el tema. No. Primero, eso se hace en el hemiciclo de la Cámara, ¿verdad? Aunque está el presidente del Senado, por supuesto. Pero ¿Quién estaría detrás de ella? Yo creo que viene, La bueno, banca, al lado, uno y uno, y claro, y detrás cuando ella está hablando, ¿verdad? Pero yo creo que este traspié entre si va un mensaje o no viene desde antes de la controversia de los nombramientos. Okay. Porque la controversia de los nombramientos fue hace 2 semanas, el primero, me parece. Ella comenzó en enero y ya estamos en mayo. Así que yo no sé si es que no han estado listos para hacerlo, ¿verdad? Y yo te tendría que decir que por lo que uno ha visto, el inicio del gobierno ha sido sumamente lento. ¿Comparado con qué? Como otros gobiernos, en términos ¿Con el de quién? Bueno, que no quiero decir que es un gobernador popular, incluso con los mismos PNP. O sea, Ricardo Rosselló fue mucho más rápido cuando inició su mandato. Ha sido un gobierno lento en nombramientos, en legislación, en establecer cuáles son sus prioridades. Nadie puede decir aquí hoy cuáles son los 3 puntos más importantes de la política pública del gobierno.
Y uno diría, ¿y cómo tú haces eso? Bueno, pues tú el primer día radicas 10 proyectos, 5 proyectos, 3 proyectos, estableces tu agenda para que se sepa, estos son los 3 puntos que yo voy a comenzar a impulsar. Eso no ha ocurrido, pero o es por diseño o es porque no han estado listos. Pero si se deja ver por el orden y la velocidad con que se han hecho los nombramientos, parecería que ha habido un problema posiblemente de reclutamiento desde el día 1, antes de las controversias. Esto no es que aquí se nombró todo el mundo y de repente cuando no se confirmaron esos nombramientos se detuvo todo. No, es que ha sido lento el proceso. Por la razón que sea. Para cerrar este capítulo y pasar a otra, que quiero su reacción, el asunto de los 8,000 resumés que la propia gobernadora dijo, es que hay muchos resumés que tengo que evaluar. Jorge Santini, a mediados de la semana pasada, actual secretario general del PNP, había dicho que la mayoría de esos resumés pudieran ser de personas para trabajar en oficina, trabajos clericales, sí, o no necesariamente funcionarios para la secretaría o dirección de agencias públicas. Es factible. Yo pienso que, o sea, creer que 8,000 resúmenes son porque gente que quiere ser secretario de agencia, no sé. Y en estas circunstancias, para allá mismo iba, en estas circunstancias, es muy difícil que alguien coja el teléfono, estando en la práctica privada, y le diga, fulano, fulana, ¿tú quieres ser secretaria o secretario de esto? Y viendo lo que ha pasado en el tablero entre el propio PNP. Yo no creo que haya mucha gente tampoco. Bueno, va a haber problemas. Ella misma lo admite hoy en el periódico, ¿verdad? O sea, que ya eso pudiera obedecer a que ya ha hecho llamadas y claro, eso tiene que ver con eso. Es mi parecer, porque no hay otra manera en que tú puedas llegar a esa conclusión que no sea que tu gente te dice, bueno, gobernadora, lo que pasa es que estoy llamando a gente y nadie... La primera llamada que la hace otro funcionario o a veces tú llamas a un tercero, le dices, háblate con Eddie, ¿tú crees que Eddie está disponible tal cosa? Tú crees, chacho, Eddie me ha dicho a mí que ni loco, mira para allá, bueno, claro, pues yo tengo un problema, déjame ver cómo yo, ¿verdad?, hablo con él. O sea, ha habido acercamientos, no sé para qué posición, para alguna, y ha habido problemas. No tengo duda de eso. ¿Jorge Colbert o Zaragoza están disponibles? Como estuvieron disponibles para el comité de transición. Bueno, pues tendrán que preguntarle a ellos, ¿verdad? Ella... Pero estoy preguntando a usted. No, porque yo no te puedo contestar eso, porque no lo sé. Tengo que preguntarle a ellos dos si estarían disponibles. No, Zaragoza parece que dijo que sí en un momento dado. Bueno, que lo llamen. ¿No le sorprendería? No me sorprendería. ¿Que estuviera disponible? No. No tengo razón para que me sorprenda. Tengo que decirte algo además de el tema de la policía. Ajá. Yo tengo que, primero, en la discusión que se da sobre la División de Seguridad y Protección. La división o la Oficina de Seguridad y Protección no solamente trabaja con la protección de los dignatarios. Esa oficina es la que hace las investigaciones de los cadetes y los candidatos a la policía. Es una oficina de suma importancia. La investigación que se está anunciando, reglamentariamente a quien le corresponde es al comisionado de la policía, no es al Departamento de Seguridad Pública. El pasado secretario se llevó esa oficina por una orden administrativa en contra de la ley, porque la ley no dice eso, supuestamente para administrar, y lo que hizo fue que se llevó la oficina. ¿Por qué se llevó esa oficina? Bueno, porque esa es la oficina que utilizan para asignarle a fulanito un oficial o para asignarle... Eso fue lo que ocurrió. Esa investigación a quien le corresponde es a la policía, y yo espero que el comisionado, en quien yo le tengo mucho respeto, creo que es un buen nombramiento. Se le asignan escoltas a personas que no necesariamente su ley habilitadora debería proveerle para eso. Pues en el tiempo de elecciones sería bueno, se sabe que se le asignan a mucha gente, ¿verdad? Y puede haber, si hay un candidato, eso está mandatado por ley, claro, ¿no? Bueno, lo de gobernación sí, y comisionados residentes. O en caso de que se reciba alguna amenaza, que queda a discreción. Exactamente, queda a discreción. Y esa amenaza, pues nadie nunca sabe cómo se dio, es una cosa confidencial. A lo que voy es que incluso contra los protocolos de la reforma de la policía, se llevaron esa oficina para allá. A quien le corresponde es a la policía de Puerto Rico, no es al Departamento de Seguridad Pública. Esto fue una acción que se tomó en contra de los protocolos de la reforma y que tiene repercusiones, porque cuando tú utilizas ese personal para investigar los cadetes, pero además empiezas a utilizarlo para investigar los candidatos a bomberos, los candidatos a otras agencias, atrasas el trabajo de la policía. Y eso ha ocurrido ahí. Así que yo creo que... En su conocimiento, ese personal que responde a esa oficina, ¿tienen destrezas, facultades y el tiempo para perseguir personas? Bueno, yo... ¿Le merece credibilidad lo que está contenido en esa carta? Te voy a contestar la pregunta dejando claro que no es que estoy imputando a nadie a hacer eso. Yo te diría, si alguien quisiera hacer eso, tendrían las destrezas para hacerlo. Sí. Seguro que la tendrían. En esa unidad. Claro que la tendrían. Si quisieran hacerlo. En esa oficina. Claro que lo tendrían. De hecho, te puedo decir más. Son agentes de la policía. Conocen otros agentes. Conocen a las distintas divisiones. Si alguien tuviese esa intención,
Que a Está mí bien, no, pero que a mí hay no me agentes consta. en el tránsito, hay Claro, agentes que a lo que están voy en es el que un patrullaje, agente, o sea, vamos a suponer que agente ve, ¿de dónde agente, tú sacas el tiempo para ir a perseguirte a alguien, a mirarlo con binoculares, Bueno, a ver qué hace, a ver si comete alguna irregularidad? si alguien quisiera hacer eso, Ajá. y en vez de asignar a un agente a hacer una investigación de candidatos de policías o de bomberos, lo asignas a vigilar a Perencejito. ¿Por qué no? Eso puede pasar. Bueno, pues, si alguien quisiera hacer eso con esa intención, tiene las herramientas, tiene los agentes, tú decides a dónde van. Sin que nadie lo cuestione. Bueno, es que primero nadie lo debería hacer, ¿verdad? Si alguien tuviera esa intención real, que a mí no me consta, y yo tengo plena confianza en la policía, yo siempre he tenido una gran relación y una gran experiencia con los oficiales de la policía, pero si en algún momento algún oficial, por razones, ¿verdad?, que yo creo que serían terribles, decidiera hacer eso, tendría las herramientas en esa oficina porque tienes personal, ¿verdad?, para asignarle trabajos. Así que yo espero que no sea correcta esa información. Creo que se tiene que investigar, pero creo que se tiene que quedar claro que desde el punto de vista, si tú analizas la ley y el funcionamiento de la policía, quien tiene la facultad de hacer investigaciones a sus integrantes es la Policía de Puerto Rico y es el comisionado de la policía. Y si aquí se trata de quitarse esa facultad, pues creo que se está actuando en contra de lo que dice la propia ley y se está actuando a base de una orden ejecutiva o de una orden administrativa que se hizo el cuatrenio pasado, llevándose esa oficina para el DCP cuando esa oficina debe estar en la Policía de Puerto Rico. Y son agentes, es decir, son agentes bien preparados, son agentes muy diligentes. Yo he tenido experiencia con muchos de ellos. Es una vida élite, tienes que ser recomendado. Y yo les envío mi admiración y mi agradecimiento a todos los oficiales de la policía por el trabajo que hacen. Yo siempre me he considerado un aliado de las necesidades y de la Policía de Puerto Rico porque son funcionarios públicos que hacen un trabajo bien difícil y que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Unas destrezas distintas a las de otros agentes. Y mi respeto y admiración por cada uno de ellos. Son como el servicio secreto. De hecho, la semana de policía en estos días, me parece. Sí. Así que le envío mi saludo y mi abrazo. Pero quería decirlo porque he escuchado la conversación en distintos momentos y es importante que se sepa que esa división se supone que está en la policía y que a quien le corresponde en este caso, como hizo el comisionado en el caso de la investigación anterior, y lo hizo correcto a mi juicio, es que esa investigación la haga la Policía de Puerto Rico. Licenciado Pedro Pierluisi mantiene, nos dice la prensa escrita hoy, abierto su comité de campaña con cerca de $77,000 y con eso se paga servicios legales, servicios de contabilidad y servicios de comunicaciones. Ya él lleva desde el 2 de enero, ¿verdad?, fuera del cargo. El no cerrar, esto pudiera... ¿Usted tiene abierto el suyo? Sí, el mío está no definido. Eso te iba a decir que perfectamente. ¿Usted lo mantiene abierto? Está abierto, todavía. Y eso quiere decir que usted estaría disponible para una candidatura que no definida más adelante. Un balance positivo después de mi campaña. Administramos bien los recursos que teníamos. Si un político como termina decide correr, tienes que dejar tu comité no definido, lo que tomas una determinación de si vas a aspirar a algo o no. ¿Y ese sería su caso? Bueno, si yo quisiera aspirar a algo, yo tengo un comité todavía que no está definido ninguna candidatura y que lo que tendría que hacer será convertirlo en la candidatura. ¿Usted ha tomado esa decisión en el día de hoy? No es una decisión que yo he tomado, no. No es. Y cada vez que me preguntan digo, no creo que estoy listo para tomarla hoy. No descarto no correr nunca nada más. La que manda en su casa creo que tendría. Eso es un factor bien importante y obviamente la candidatura a la gobernación es una candidatura sumamente dura, no solamente para el candidato, sino para la familia. ¿Sería bajo el Partido Popular? Bueno, yo soy popular, ¿verdad? Y no, yo nunca he negado eso. El día que decida qué vaya a hacer con mi futuro político, pues lo diré con la misma apertura que siempre me ha caracterizado. Dentro de esos dineros que se recaudan para una campaña, ¿qué se puede pagar, qué no se puede pagar, qué sería razonable, qué permite la ley y el Contralor Electoral a esos efectos de acuerdo a la ley? No, técnicamente lo que puedes hacer es pagar acciones que vayan dirigidas a tu acción política. Por ejemplo, si tú puedes aportarle a otro comité de campaña, puedes aportarle a otros candidatos. Sí. ¿Puedes hacer donaciones? Sí, claro que puedes hacer donaciones. De hecho, yo le aporté al Partido Popular en la medalla Muñoz Marín de mi comité hace un mes y medio. ¿Sabía eso? Sí, le puedes aportar. Dentro de los límites. Dentro de los límites, claro. Dentro de los límites puedes, si tienes alguna reunión en la que tú vas a tomar decisiones sobre tu futuro político, pues puedes utilizarlo, no puedes utilizarlo para ti, no puedes utilizarlo para tu no echarle gasolina. Comprar ropa, no pagar gasolina, pagar tu casa, nada de eso. Nada de eso lo puedes hacer. No.
Ok. Ese dinero está ahí exclusivamente para tu manejo de lo que sería tu aspiración política o para apoyar como comité a otro comité que tú entiendas te vas a Y apoyar. esos servicios profesionales, porque eso pudiera prestarse para de alguna manera darle la vuelta, ¿no? Bueno, pues está bien regulado. Sí. Obviamente se tiene que justificar todo, se tiene que rendir enviar las informes. facturas y Sí, todo se tiene eso. que rendir informes. Lo que pasa es que ahora cambia, la verdad, antes, cuando es el año electoral, es mensual. Ahora ya cambia ¿verdad? La frecuencia con que tú emites tus informes, pero estás igual de regulado. Con estos, o lo que pudiera parecer traspiés del Partido Nuevo Progresista, ¿se ha reivindicado la figura de Pedro Pierluisi? En muchos aspectos yo creo que sí. Yo creo Tenías que, razón. yo creo que en muchos aspectos me parece que sí. ¿Falló Pierluisi- en la comunicación quizás? Pues mira, yo creo que como todas las administraciones, ¿verdad? Siempre tienen sus fortalezas y sus debilidades. Yo creo que poner todo su empeño en la defensa, por ejemplo, el tema de Luma fue muy dañino para la administración Pierluisi. O sea, yo no tengo duda de eso. No solamente por lo que pasaba con Luma, era que la impresión que el país se llevaba era que eran los defensores de Luma. Entonces no hubo una fiscalización real a Luma y yo creo que en eso basó la gobernadora su campaña primarista y fue lo que le dio el golpe final a esa, ¿verdad? Esa administración. Claro, según vaya pasando el tiempo, Eddie, como pasa con otros gobernantes, va a haber aspectos donde se reivindican, porque pasan muchas cosas allí que en el momento no se entienden y que luego se van viendo, ¿verdad? Hay otras donde finalmente tú vas a decir, no tenías razón, pero de que se reivindicará en muchas cosas, se va a reivindicar en muchas. Pero esa frase célebre, con la boca es un mamey Sí, y sí, esto es sí, un sí. tostón. Bueno, es que es un tostón. Yo creo que quien negara que era un tostón está enajenado de la realidad. Claro, había que tener una determinación para hacer unas cosas. Y yo dije en aquel momento en mi campaña lo que iba a hacer. Y si yo hubiese tenido esa oportunidad, lo iba a hacer y me enfrentar a las consecuencias que tuviera que enfrentar. Agradecido, licenciado. Nos Gracias a vemos la ustedes. semana que viene, Dios mediante. No se vaya nadie, que continuamos aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Otra de mis ovejas descarriadas que se le había perdido el camino para acá, pero la llamé y dijo presente, llegó tempranito. La representante y licenciada también, Gretchen Marie Howe, del distrito 29, eso es Sidra, Y ¿qué Calley. más? Y Calley. ¿Y no cubre más para allá? No, antes ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Antes cubrió Comerío, pero entonces ya Ajá. hace como, creo que 3-4 años que hubo un cambio, así que no, 3-4 años, 4, no sé, no me queda bien el dato, pero no, ahora es Calle y Sidra. Y Sidra. Y qué bueno, llegué Bienvenida. temprano, gracias Eddie, estaba descarrilada, pero siempre encontramos el camino correcto hacia las casas que nos No habíamos corresponden y hecho nos la reciben. convocatoria pertinente, es la verdad, Exacto, hace pero un aquí tiempo. estoy y hoy, la última vez que vine, me acuerdo que no pude vencer el tapón a tiempo, pero Sí. hoy ya las carreteras reflejan una merma en esos vehículos. Eso es... Las clases están sí, terminando. eso que las ¿verdad? clases están Bien. terminando, la graduación, los niños ya se están preparando para verano, así que disfruten su verano. Y vino de Verde Esperanza, así que... Vele cameral también. ¿Hay futuro para los municipios o esto es la crónica de una muerte anunciada ya desde algún tiempo, senadora? Representante, perdón. Usted conoce muy bien esta situación porque antes de ser representante fue senadora y antes de eso también tenía algo que ver con la La directora Asociación ejecutiva de la Alcaldes. Asociación de Alcaldes. Ajá. Sí, pues esto se viene anunciando ya desde Ujú. que la ley promesa entró en vigor, a raíz también del plan fiscal certificado que presentó el gobernador de ese entonces, Ricardo Rosselló, donde demostraba unos recortes para los municipios, eliminando el fondo de equiparación. Al principio era el 4º o 5º año, no Lo recuerdo. celebraron, ¿se acuerda? Bueno, yo no lo celebré. No digo que usted, pero ellos lo celebraron en el Claro. Jardín Hundido. Es una de las... ¿Se acuerda de eso? Porque se nos portadas. olvida el tiempo en donde quién lo presentó el plan fiscal, Ujú. porque ciertamente hay un trabajo que se hizo entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal, y fue en ese turno donde se demostró que los municipios iban a recibir un recorte a través de los años hasta eliminar por completo el fondo de equiparación. Y ya los municipios lo estaban vislumbrando, y hubo municipios que responsablemente fueron haciendo recortes, pero no todos. Ya lo vemos nuevamente de cara a la confección de este presupuesto de este año fiscal, donde ya estamos a menos de un mes o un mes para poder tener la aprobación o para la discusión más fuerte se da en este tiempo, pero creo que pudieron haberlo dicho con mayor anticipación y bueno, tuvieron que esperar hasta mayo, ¿verdad? Y tú sabes que yo soy una figura que apoyo a los municipios porque he trabajado en un municipio, de cara lo he visto, fui ayudante principal del alcalde de Calley cuando trabajé en el municipio de Calley, y cuando dicen que hay que eliminar municipios, mira, históricamente Calley y Sidra, que son los pueblos que yo represento, eran barrios, eran parte de Coamo, debo decir, de la ciudad de Coamo, e históricamente por algunas circunstancias se separaron, se convirtió en el municipio de Calley y el municipio de Sidra. Así que con más gente y con más acceso a la información y con más necesidades, esos
municipios existen cuando eran parte de Coamo. Quiere decir que Coamo, la ciudad de Coamo, no los pudo atender esa jurisdicción porque no es lo mismo atender un terreno plano cuando tú tienes diferentes territorios en Puerto Rico, que eso te crea una desconexión. Pues presumo yo, ¿verdad? Sin embargo, el distrito senatorial es súper extenso, coge ¿qué? 15, 16. Me lo dices a mí, 15 lo municipios, así que yo no creo en la figura de eliminar municipios, pienso que hay que fortalecerlos, pero también hay que hacer unos cambios, ¿verdad? Habíamos un tiempo de abundancia, ahora vemos un tiempo que hay escasez de recursos si algo económicos. nos ha demostrado la historia de representantes es que no todos los municipios eran manejados de manera adecuada y ahí están los casos de corrupción y las aujas de, ¿verdad? Y yo tengo mixed feelings con esto de los festivales porque a veces son el único que la gente te los pide. El único motor económico que hay para la gente del pueblo porque si no se te van. Claro. Entonces, pero la realidad es que no hemos tenido ejemplos también y la percepción no ayuda de que hay ejecutivos municipales que no han manejado de manera adecuada, como quizás algunos otros pequeños y grandes, las finanzas municipales. No como todo, Eddie. Hay gobernadores que han podido manejar de una forma mejor que otros el país. Claro. Y yo te puedo hablar del municipio de Calley. Municipio de Calley, si lo vamos a comparar con otros municipios, hizo unos ajustes y sigue haciendo ajustes que se pueden modelar en otros municipios. Incluso cuando hablamos de consolidar operaciones administrativas, Calley tiene un consorcio con Salinas, Coamo, Villalba y Calley para generar los permisos. Y eso quiere decir, la gente dice, ¿pero qué significa esto? Bueno, que si hace falta un ingeniero por ley para firmar un permiso, pues se paga un ingeniero, no se pagan 4 ingenieros. Así que ahí te estás ahorrando el salario de 3 ingenieros y lo pone el municipio que tenga recursos. Pero pudiéramos decir que pagaron justos por pecadores entonces en las posiciones que ha tomado la Junta, yo creo que desde que llegó, que no la han variado. Bueno, pues sí, podemos decir que pagaron todo, pero hay unos que sí se fueron preparando. Hay unos que se han ido preparando y que es cuestión de modelar esas conductas. También te tengo que decir que los municipios son los primeros que dan la cara. Ellos, mira, yo que soy representante, que antes era senadora, el representante está más cerca del pueblo. El alcalde y la representante o el representante es culpable de todo. La carretera no está asfaltada, la escuela no está atendida, el caballo se murió y tienes que ir a recogerlo, no hay agua, no hay luz. El alcalde es el culpable de todo. Sin embargo, si le preguntamos a mucha gente allá afuera, no saben quién es el representante de su distrito. Bueno, en mi distrito sí saben, sí la conocen. Sí. Bueno, me falta siempre por conocer, porque si uno se cree que conoce a todo el mundo, pues ya tú no vas a buscar cómo seguir ofrecer tus servicios, ¿verdad? Así que me falta por conocer, pero a mí me conoce. O puede que digan, sí, ese fue el que vino a mi graduación, pero no lo he visto más. Pudiera Puede pasar. ser, no, a mí, en mi caso no, en mi caso me ven en la graduación, también me ven en las comunidades, claro, y también me ven en los medios llevando esa voz que piden para que sus servicios esenciales, entre otras cosas, estén atendidas. Así que yo creo en la figura municipal, pienso que hay que fortalecerlo y esta acción de 35 millones no da, no da. El fondo de equiparación entiendo que eran 350. 350 millones al comienzo. La propuesta de Josian Santiago, presidente actual de la Comisión de Asuntos Municipales, era de 162, si mi memoria no me falla, y la gobernadora les ofrece 35. 35. Y depende de la radiografía de tu municipio también. Entonces, ellos tienen que, hasta este viernes, los municipios que... Digo, no son todos los que hay que rescatar tampoco. No hay todos que hay que rescatar, pero es que, Eddie, todos los días se descargan más funciones que las agencias de gobierno deben realizar en los municipios. Y todos los días los municipios tienen que redirigir recursos para atender esa situación. La realidad es que los alcaldes están siempre sometidos a un escrutinio cada 4 años y dependen de sus ciudadanos para que ellos vuelvan a revalidar. Así que si tú dejas de tener esas necesidades, pues eso implica o puede afectar que tú puedas darle continuidad a tu gobierno. Así que 35 millones es muy poco. Hay que buscarle una solución a largo plazo. Yo estuve en la discusión del presupuesto y cuando le hablamos al componente fiscal del gobierno, ellos no habían identificado en ese momento mayores fondos más allá de los recortes que ya había establecido el plan fiscal. Así que yo daré la cara por los municipios. Yo siempre estoy a favor de ese servicio directo a la gente, a la ciudadanía, y pues ya nos vemos otra vez, los alcaldes teniendo que hacer el media tour y hacer el llamado para que se le pueda tener su... Tengo que pausar, pero tengo varias cosas que quiero hablar con usted cuando regresemos. La gobernadora entregó a los alcaldes cuando hubo consecuencia con la Junta en cuanto al presupuesto y recortarlo. Lo hablamos cuando regresemos de la pausa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Retoma la Sesión. Tengo conmigo a la representante Gretchen Marijao del Distrito 29 de Sidra y Calley. Representante, y le dejé una pregunta en el tintero que tiene que ver
con si la gobernadora junto al componente fiscal se pusieron de acuerdo, ha trascendido, ¿verdad?, con la Junta de Supervisión Fiscal para conformar un presupuesto que dejó los municipios y la necesidad de los municipios fuera, a pesar de que ya se estaba levantando el asunto. Y el lunes, el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, levanta voz y dice, oye, aquí en el presupuesto no hay nada para nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Y es lo que entonces gatilla a su vez o provoca la reunión en la Fortaleza con el cónclave de alcaldes. La gobernadora decidió entregar a los municipios Pues con mira, esta conformación del presupuesto. Yo no sé si suscribir tu frase según me la estás diciendo. Ajá. Yo sí sé que no No, soy yo no es frase mía, estoy haciendo la pregunta. Después me escriben. Yo sé que yo no he visto la pelea a los municipios como se debió haber visto cuando estábamos viendo el presupuesto a nivel de la Comisión de Hacienda en la Cámara. Muy bien, yo recuerdo que uno de los primeros deponentes fue el componente fiscal del gobierno. Entiéndase OGP, AFAF y Hacienda. Y cuando miramos la ponencia, yo misma pregunté si había visto o si había habido una identificación para ayudar a los municipios, porque yo sé que este tema no es nuevo, este tema está presente desde que Ley Promesa entró en vigor. Y ellos me dijeron, no, lo que hay es el fondo de servicios esenciales y unos millones que hay si ellos cumplen con unos requisitos. Y son para partidas específicas como el programa de ama de llaves, el recogido de desperdicio sólido, y no recuerdo hay otra también que optimización de servicios entre municipios, y ciertamente en la discusión de los años de esos fondos hay unos requisitos que son demasiado onerosos a las partidas que dependen de requisitos para cumplir. Así, si tú le preguntas a los alcaldes, ellos te van a decir, mira, hay una chavería para lo del PEGO. Es lo otro que hay, pero that's it, y no da completo. Allí no se escuchó el gobierno central abogando por los municipios. No fue hasta que siguió la discusión de presupuesto que los alcaldes se dieron cuenta que no había ningún dinero consignado para los municipios que vienen a través de los años diciendo, voy a tener que dejar de prestar servicio. Porque como decía el alcalde Jayuyo, el presidente de la asociación, no es que el municipio vaya a desaparecer, es que voy a tener que eliminar, dar servicios esenciales porque no voy a poder. ¿Cómo cuál? ¿Qué pudiera pasar tan cercano como el 1 de julio? Ama de llave. Casi no hay ama de llave, van a haber menos amas de llave, nuestra población sigue subiendo. Eso va a ser lo que vamos a ver de primera instancia, así se va a materializar. Ama de llave, la prestación de servicios a las escuelas, Eddie, es impresionante. Cuando tú sales de esta área, que las escuelas en los municipios más distantes a la capital, todos los días el alcalde tiene que responder por cambiar la bombilla, por arreglar la tubería, por arreglar los aires, aquellas escuelas que tienen aire, Sí, pero está allí, Eddie, y un estudiante. Y esto yo lo hablo con ustedes, representantes, porque vemos en las campañas, yo quiero los balnearios, yo quiero los parques, yo quiero las escuelas. No pueden manejar lo que tienen. Ah, claro, eso tendría que venir con una asignación de dinero, pero sabemos que no es así. Entonces, ese es mi problema también con las responsabilidades que quieren atraerse los alcaldes sabiendo que no le van a pasar dinero. Claro, pero cuidado con eso, pero tú le puedes pasar el dinero y ponerle los requisitos de restricciones y el monitoreo de esos fondos. Y yo te aseguro que los alcaldes hacen el trabajo con mayor rapidez y menos costo. Y ellos no tienen ningún problema que me digas que tengo que darte un informe mensual, un informe cada tres meses. Yo te lo doy con las restricciones que tú me digas, porque son los que conocen la necesidad. Otra cosa. Tú te puedes sorprender, Eddie, la cantidad de personas también que va a la alcaldía que tienen algún familiar que fallece y no tienen la forma de disponerle de su familiar. Eso no lo va a atender el Cuando gobierno. ustedes tenían dietas también iban a eso. Bueno, yo nunca tuve dieta. Yo no tuve... me refiero a los cuerpos legislativos. Sí, claro. Así que son servicios que día a día tú no lo ves de primera instancia, pero lo identificas cuando trabajas en un municipio o cuando ves la necesidad de la gente. Así que pienso que la pelea para los municipios no se dio a tiempo del gobierno central, y ahora los municipios, al verse ya de cara a una aprobación de un presupuesto donde no ha habido dinero para aumentar lo que se le va a asignar, pues están poniendo el grito en el cielo con mucha causa y con mucha justificación. Así que ambos cuerpos, federación y asociación, hacen prácticamente el mismo llamado. Lo que pasa es que ahora mismo está en turno la ejecutiva, que está vinculada a la Federación de Alcaldes. Ok. Entonces, no ha respondido a ese llamado. Pero, ¿se sienten traicionados entonces los alcaldes por esta confabulación, por decirlo de cierta manera, entre la Junta, el componente fiscal? Yo no te puedo decir que están conformando, porque yo no. No, porque se anunció con bombos y platillos de que habían llegado a un acuerdo en cuanto al presupuesto sin precedente, que nunca había ocurrido. Yo lo que te puedo decir es que si vamos a ver la partida por partida del presupuesto, la gobernadora
la Junta de Control Fiscal, Ajá. no había mucha diferencia, pero tampoco vimos la pelea en aquellas cosas que pudieron haber diferencias, como son los municipios. Pero vale la pena dar la pelea, porque Claro. las hemos perdido todas. No, claro, cada vez vale que la vamos al pena. tribunal. No. El cuatrenio cuando estuvo como presidente, Tatito Ujú. Hernández, con Jesús Santa como presidente de la Comisión de Hacienda, a mí me constata de que ellos tuvieron que sentarse con la Junta varias veces y poder acomodar ¿Y los qué muebles. pasó después? Bueno, Les enviaron 2 notice of violation del plan pero eso es fiscal parte del corrido. proceso. Eso parte del proceso es, tú sométeme el presupuesto y si no estoy de acuerdo, Y te yo voy te a... envío una notificación Pero de después tú me violación. vas a arreglar o tú me vas a decir dónde tú vas a sacar lo que estás Pero diciendo es que que el necesitas. asunto de los municipios es un no para la Junta. No importa cómo se lo maquille. Porque no conocen la estructura. Yo... En los 11 años que llevan no la conocen no la todavía. conocen. ¿Cuántos directores no ha tenido la Junta? ¿Y tú te crees que ese conocimiento que haya adquirido No. alguno? Mojica y No, Mojica, Natalia Yaresco. Yaresco y anterior, Tres Palitos, como le decían. Ah, claro. Entonces ya son tres. Pero él era director ejecutivo, él era presidía, yo creo. Era Bueno, si parte era del presidente componente. como quiera, no Sí, entendían porque la era Natalia estructura, no la entendían. Y eso a mí me constata, Eddie, yo me reuní recuerda, como directora de la Asociación de Alcaldes, Ujú. y los alcaldes tenían que explicarle cosas como que te explico, los servicios que dan y demás. Y la Junta, pienso que ese conocimiento que pudo haber tenido un director anterior o un presidente anterior, no ha sido transferido a las administraciones subsiguientes. Y nuevamente, los alcaldes tienen que volver a explicar qué es lo que hace un municipio. Incluso cuando tú tienes alcaldes nuevos, que tampoco saben de cara cuál es el impacto de la ley promesa, cuál es el impacto de un plan fiscal certificado que proyecta cada vez más recortes, pues también se les hace difícil transmitir ese conocimiento a la Junta, más ellos conocer cómo pueden funcionar teniendo la ley promesa encima. Así que esto es, hay que siempre hablar, hay que siempre llevar el reclamo, Educar. hay que traer a ese ente, a los municipios para que vean, no solamente en San Juan, para que vean lo que pasa en Puerto Rico. Siendo representante de un distrito como Quizás no pueden Calle Isidro. pasar representantes de ver los festivales del Sapo Triste. Bueno, de y tienes toda la razón, Morcilloca. y si está mal hecho, está mal hecho, y si hay que sacrificar un festival para proveerle servicio a la gente, a los estudiantes y los niños, a los envejecientes, hay que hacerlo. Gracias, representante, por Gracias estar a acá ti. con nosotros. Siempre es importante. Llámame a casa de vez y en tenemos cuando. que hablar del crimen después, porque hay unas cosas ahí que deberían pasar. Está esto de la congelación del impuesto al inventario, y hay otras cosas que inciden sobre los municipios. Y yo sé que usted conoce esa estructura muy bien, y hay que dar todas las percepciones para que sean las correctas y no equivocarnos. Y hay que demostrar que los municipios pueden. Pueden y pueden hacerlo siempre y cuando haya una comunicación, un entendimiento de lo que hace cada cual. Cero consolidación. Sea la consolidación de municipio. De funciones, hay que verlo. Gracias, representante. Gracias. Un excelente día a todos. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Mire, uno cree que lo ha habido todo, ¿verdad? Y esta situación, más allá de sorprendente, pues hay que hablar sobre el asunto porque quizás nos pueda morder a nosotros, no lo sé. Hay un convicto federal en espera de sentencia, que lo tenemos aquí al ladito de nosotros, es vecino de nosotros, junto con la que pegó los fuegos en Cabo Rojo, que también está igualdadita, también. Esa persona está más adelantada en su proceso, se declaró culpable y está esperando que lo sentencien, que le digan cuántos años va a cumplir, para dónde va, todo eso. Mientras eso ocurre, esa persona convicta de delito y convicta de delito de narcotráfico, que es muy serio, pide unos servicios médicos y así usted esté convicto, sumariado, como se llama, que es en espera de la sentencia, en espera de cualquier otro proceso, usted como derecho humano se le reconoce que se le provean esos servicios médicos. Mire, esa persona se queja de que no le dieron esos servicios médicos y demanda al gobierno de los Estados Unidos, porque es una convicción federal, por $7 millones. 7 millones de dólares por no haberle provisto los servicios, esperando una sentencia que no debe ser menos de 30 años, de acuerdo a lo que de lo cual se le encontró culpable o se declaró culpable. ¿Cómo le explicamos esto a los marcianos? Que el tipo entre convicto y salga millonario por no haber provisto esos sistemas, esos servicios. Entonces, recuerden que esto no es una cárcel como tal, esto es un centro de detención. Hay gente que a veces ha pasado una cantidad extensa de meses allí recluido, pero esto es como una medida, una facilidad intermedia. Y a eso pudiera de alguna manera, pero veremos a ver qué pasa en ese juicio, si es que llega a juicio, si se le provee el servicio médico a la persona, pero parece que vamos a tener un millonario convicto. Cosas veredes, mi querido Sancho. Esto ha sido Nación Z por el día de hoy. Agradecido siempre de su sintonía.